vamos a hablar sobre la carne, lo que es la carne, el pecado, la vieja naturaleza, el pecado que mora en nosotros. Y vemos cómo Pablo nos muestra la solución. ¿Quién dio la solución? Dios, a través de su Hijo, nos dio la solución para que el pecado perdiera dominio o autoridad sobre nosotros. Comenzamos primero. Nosotros, si creemos correctamente, vamos a vivir correctamente. Y el creer correctamente es creer en la obra de Cristo en la cruz, creer en Él, lo que Él hizo por nosotros y la realidad que nosotros vivimos hoy en Cristo. Estamos descansando en el amor del Padre, el amor que Él dio. Él mostró su amor cuando entregó a su Hijo amado, lo más preciado que Él tenía. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, a quien Él tanto ama, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y todo eso lo hizo por amor. Nosotros fuimos transformados por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo. Cristo transformó nuestra vida, nos restauró, nos llevó a tener una relación correcta con el Padre. Nos puso en rectitud delante del Padre. Esa es la justicia. Recibimos la justicia de Dios en nuestras vidas. Dios ya no nos rechaza. Nosotros no somos una creación. Somos hijos de Dios, creados, engendrados por el Espíritu y la palabra. Iglesia, hoy te pido que le digas al hermano que está a tu lado, tú hoy eres una gran bendición para mí. Solamente el estar tú a mi lado, eres una bendición, porque yo estoy viendo en ti el Cristo que hay en ti y el Cristo que me bendice a mí estando junto contigo. Amén. La definición de la carne es nuestra constitución humana ordinaria en oposición a nuestras cualidades mentales y morales. Fíjense lo que es la carne. La carne es nuestra constitución humana, del viejo hombre, la vieja creación, lo que nosotros hemos adquirido o tuvimos por Adán y Eva, por el hecho de ellos de haber desobedecido a Dios, no haberle creído. Ellos prefirieron le creyeron más a la serpiente, al diablo, que al mismo Dios. Y eso es la carne. Muchas veces la gente que está en el mundo no le cree a Dios, sino le cree al príncipe de este mundo. La gente sigue la corriente de este mundo, pero no confían, no creen en la obra del Señor, no creen en lo que Dios tiene para ellos. Amén. Entonces, es el espíritu, fíjense ustedes, el espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Sigue la naturaleza humana privada del Espíritu Santo, es dominada por la carne. Por eso fue que Dios Padre hizo la obra perfecta en la cruz, es que Dios a través de su Hijo implantara su espíritu en nuestro espíritu para controlar la vida en nosotros, para que el nuevo hombre, el hombre espiritual viviera o viva dominado por el espíritu, caminando en el espíritu, más no en la carne, porque ya el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo es débil y la carne lo controla, el mundo lo controla, más el hombre nuevo, la nueva creación que tiene el Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu, está caminando en la vida, esa vida en abundancia que Cristo nos dio. Más el hombre que vive en la carne, el hombre que está dominado por la carne, va en camino de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero la vida en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu es vida, porque Cristo vive en nosotros y Cristo es la vida abundancia, la vida abundante en nosotros. Amén. Todo el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no nos dejamos controlar, no nos dejamos guiar, no nos dejamos
enseñar por el Espíritu Santo, vamos a vivir en la carne y vamos a vivir bajo muerte, bajo condenación. Pero si nosotros vivimos, vuelvo y lo repito, nosotros debemos seguir la guía del Espíritu Santo para vivir en victoria. Ese fue el motivo por el cual nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo, murió en la cruz, lo resucitó, lo levantó entre los muertos como el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, el cual nosotros recibimos y lo recibimos en plenitud, lo recibimos para siempre. Él permanece con nosotros para siempre, pero tenemos que guiarnos, dejarnos guiar por el Espíritu para vivir esa vida en abundancia y en victoria, para vivir la vida que Él preparó para nosotros. En Colosenses, Pablo en Colosenses capítulo 2, en el versículo 18 dice Pablo, que nadie nos defraude de su premio. ¿Cuál es el premio? Nuestra libertad en Cristo, nuestra salvación, nuestra vida eterna, esa vida en abundante que Cristo nos ha dado. Cristo nos liberó a nosotros, nos dio su Espíritu para que nosotros vivamos en libertad. La palabra nos dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en ustedes hay libertad porque simplemente y llanamente porque el Espíritu los ha liberado a ustedes. ¿De qué nos liberó Cristo a nosotros? De la maldición del pecado y su condenación, de la maldición de toda condenación, de toda la maldición de la enfermedad, de la pobreza. Nosotros vivimos la libertad que Cristo nos dio, que Él consiguió en la cruz, porque la obra de Cristo en la cruz liberó abundancia de bendiciones a la vida de cada uno de nosotros. Si yo estoy en Cristo, yo vivo la abundancia de Cristo, y la abundancia de Cristo es perfecta, agradable y buena para mí. No, Cristo no trajo nada a mi vida que sea de maldición, no, que sea de muerte, no. Cristo trajo para mí vida y vida en abundancia, prosperidad, sanidad total, tanto en el alma como en el cuerpo. Cristo nos restauró. Cristo, a través de su obra, Él nos reconcilió con el Padre. Nosotros no nos reconciliamos con Dios, con Dios, porque lo rechazamos a Él. Estábamos en el mundo. Dios, a través de su Hijo, se reconcilió con nosotros para darnos vida y vida en abundante. Esa es la vida que ustedes tienen. Tienen la vida eterna y la vida en abundante de Cristo en ustedes. Sigue diciendo Pablo, dice, que nadie los defraude de su premio, la libertad en Cristo, insistiendo en la humildad simulada y en la oración de los ángeles. Ya es una doctrina, una falsa doctrina. La única doctrina y la única verdad que hay es Cristo en nosotros. Las iglesias hoy en día, no hay una iglesia que es imperfecta. Todas las iglesias son perfectas. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, parte de esa iglesia en la cual nosotros fuimos perfeccionados a través de Cristo. Lo que existe en la iglesia es lo imperfecto, es la falsa doctrina que se predica en las iglesias. En las iglesias hoy en día se aparta al Espíritu Santo, se aparta a Cristo y el hombre es el que está delante predicando una falsa doctrina. Como ven aquí, insistiendo en la humildad simulada, en la adoración de los ángeles, entrando en detalles sobre visiones, afirmando que ellos han visto para justificar su autoridad, hinchados en presunción por su mente no espiritual, una mente carnal. Cuando se predica una falsa doctrina en la iglesia, ¿qué pasa? Que el pastor o el que está predicando trata de mostrar su autoridad con lo que está, con la falsa doctrina. ¿Y qué es lo que está haciendo? En su mente no está predicando en el espíritu, está predicando en la carne. Cuando hay una falsa doctrina dentro de la iglesia, no se predica a Cristo, se está predicando la mezcla, se está predicando una falsa doctrina que lleva a ¿qué? Lleva a herir, lleva a confundir a las personas, lo lleva a que se desvíen de la verdad. Por eso nosotros, si predicamos a Cristo, vivimos en Cristo, vivimos en la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libres. Cuando se predica una falsa doctrina, ¿qué se está haciendo? Se está predicando
se lleva a la gente a vivir en esclavitud, a vivir en confusión. Como dice, se habla sobre Babilonia. En Babilonia significa confusión. Entonces, cuando hay confusión, se está viviendo a Babilonia dentro de la iglesia, que es la confusión. Nosotros tenemos que vivir en la libertad de Cristo, que Cristo vive en nosotros, Cristo murió por nosotros y Cristo vive por nosotros y nos dio la libertad, nos dio la sanidad, nos dio la restauración, la liberación de todo nuestro ser, aún de nuestra familia, porque si nosotros estamos en Cristo, las personas que están a nuestro alrededor son afectadas por la manera en que nosotros vivimos y por el espíritu que está en nosotros y sus vidas son transformadas. Amén.